lo siento, no puedo ayudar con eso. Sucedió que, en aquellos días, el clamor de la iniquidad de Sodoma y Gomorra había subido a los oídos del Señor, Génesis 18:20. Abraham, quien caminaba en comunión con Dios, se sintió conmovido y comenzó a interceder por las ciudades, su corazón se llenó de compasión por los justos que pudieran habitar allí, lo que impulsó una profunda conversión espiritual en su alma, y el Señor, en su infinito saber y justicia, escuchó la voz de Abraham mientras éste decía, «Y si hubiere 50 justos en la ciudad, perdonarás también y no destruirás el lugar». Génesis 18:24. Así, el diálogo entre el patriarca y el Creador se extendía, revelando la gracia y la misericordia de Dios incluso en medio del pecado profundo. La fe de Abraham fue como un suave aroma que ascendía, tocando el corazón del Altísimo. Con cada súplica, el número de justos disminuyó, y el Señor respondió pacientemente a su siervo amado. Si hallare allí 30, no lo haré, dijo, Génesis 18:26. Lo que parecía ser un reto se transformaba en una revelación de la característica divina de justicia filtrada a través del amor. Abraham continuó persiguiendo el perdón, guiado por un sentido de responsabilidad que nacía de su devoción. Cuando finalmente el número descendió a 10, el corazón de Abraham estaba lleno de una mezcla de fe y temor. ¿Podrían realmente existir 10 justos en medio de tal corrupción? Mientras tanto, el Señor se preparaba para enviar a 2 de sus ángeles a las ciudades, con una misión decisiva, Génesis 19:1. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde y Lot, el sobrino de Abraham, los vio, y presintiendo su origen celestial, se inclinó ante ellos y les instó a quedarse en su casa, Génesis 19:2. En la casa de Lot, la oscuridad de la noche fue acompañada de un tumulto de voces malignas que clamaban por sus visitantes. La horda de sodomitas golpeó la puerta, exigiendo que fueran entregados, Génesis 19:4-5. La maldad de los hombres de aquella ciudad había alcanzado sus límites, el juicio de Dios estaba a la puerta. Lot, lleno de inquietud, ofreció a sus propias hijas en un intento desesperado de proteger a los ángeles, un acto que revela la desesperación y la confusión que reinaba en su corazón, Génesis 19:8. Pero los hombres, cegados por su vileza, no fueron disuadidos. Los ángeles, con firmeza divina, abrieron la puerta, atrajeron a Lot dentro, y cerraron la puerta contra la ira de aquellos pecadores. Escapa por tu vida, no mires tras de ti y no te detengas en toda esta llanura, escapa a los montes, no sea que perezcas, les ordenaron los mensajeros de Dios, Génesis 19:17. Lot, atónito y reticente, pidió una alternativa, lo que demostró la bondad de Dios que aún le ofrecía una salida aunque solo por la fe de Abraham, y mientras la mañana pintaba el horizonte, la justicia de Dios se desató sobre Sodoma y Gomorra, fuego y azufre descendieron desde el cielo, Génesis 19:24. El fuego voraz encendió un claro testimonio de su santidad, dejando un legado de advertencia a las generaciones venideras. Así, en medio del juicio, hay un susurro de esperanza. Porque cuando el sol se puso sobre las cenizas de las ciudades, una pequeña estirpe de fe estaba preservada. El Señor aún tenía un plan, aunque sombrío, donde la redención y la justicia abrazan el destino de su pueblo, y mientras el viento cargaba la ceniza, resonaban en el corazón de Lot las palabras del ángel, no mires tras de ti. La historia de la salvación aún no había terminado, y un nuevo capítulo aguardaba, revelando cómo la fidelidad de Dios se manifestaría en las vidas de aquellos que caminan por la senda de justicia. El pacto de Dios continuaría, llevando hacia un futuro inesperado, donde su gracia siempre precedía a su juicio. Aquí se entrelazaban los destinos en la obra divina, dejando en el aire la pregunta, ¿cuál sería el siguiente paso en el inmenso plan soberano de Dios? Y sucedió que mientras el sol se alzaba sobre las ruinas de las ciudades consumidas por el fuego, Lot, atormentado por los recuerdos de lo que había perdido, avanzaba por el camino que sus pies le dictaban. Aún en la llanura desolada, donde la sombra de una tragedia se cernía, la promesa del Señor resonaba en su interior, escapa a los montes. Sin embargo, sus pensamientos eran un campo de batalla donde el miedo y la esperanza se entrelazaban. ¿Qué destino me espera ahora?, murmuraba Lot mientras caminaba,
recordando los días de abundancia y la vida despreocupada que había dejado atrás. De repente, recordó las palabras del ángel: no mires tras de ti. Cada paso que daba lo acercaba a un nuevo amanecer, un nuevo propósito, pero sus pensamientos lo mantenían atrapado en el pasado, en la tristeza sobre lo que había sucedido. Así, mientras sus pies avanzaban, el Señor le mostró una visión. En esta visión, una corriente de agua cristalina apareció ante él, fluyendo desde un monte lejano, y estuvo rodeada de vegetación verde y abundante. Era un lugar de refugio, de paz. Aquí hallarás nuevo comienzo, resonó la voz de Dios en su corazón. Esta imagen renovó su fe y su determinación. Lot finalmente alcanzó el monte y se sentó en una roca, mirando hacia el horizonte donde las llamas aún danzaban entre las cenizas. Pero mientras su mirada se posaba en la destrucción, una nueva revelación surgió en su espíritu. Este no es el final, es solo el prerequisito para un nuevo comienzo, susurró su alma, despertando en él un llamado más grande. Isaac, el hijo de Abraham, también había sido testigo a la distancia de la caída de Sodoma y Gomorra. Él se encontraba orando, su corazón imbuido de tristeza por sus parientes. Señor, he visto tu poder y tu juicio. Pero también sé que eres un Dios de promesas, decía mientras levantaba sus manos hacia el cielo. No comprendía del todo, pero sabía que el plan de Dios no se limitaba a la destrucción, sino que siempre buscaba redención. Mientras tanto, en medio de las cenizas, las señales del juicio traían consigo nuevas posibilidades. En el corazón de Lot, comenzaba a formarse un deseo ardiente de edificar, de crear algo nuevo en la tierra que había sido devastada. Gran compasión lo inspiraba a compartir lo que había aprendido en el camino de su rescate. En las noches dormía, y en los sueños le revelaban que su oración y súplica se elevarían como el incienso a los cielos, clamando por los corazones perdidos que aún podrían ser restaurados. Así, Lot comenzó a imaginar: podré volver a los pueblos, no como un hombre asustado, sino como un testimonio de tu poder. Las ciudades podrían aprender de su caída. Este fuego ha purificado. Quizás hay algo que se puede construir sobre las cenizas. A medida que los días pasaban, las palabras del anciano patriarca resonaban en su mente. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. La esperanza emergía entre sus campos de desolación, y así, Lot decidió. Regresaría, no solo por él, sino por los demás, para contarles sobre el juicio, pero también sobre la misericordia de Dios. Las visiones de una nueva vida, un nuevo pueblo, iluminaban su andar. Mientras una brisa suave acariciaba su rostro y lo guiaba, Lot sintió que el Señor le susurraba una promesa aún más profunda: ¿estás dispuesto a ser mi instrumento? Porque el día de la redención está cerca, y tú serás parte del nuevo pacto que estoy a punto de revelar. Así levantó su cabeza hacia el horizonte ardiente del amanecer donde las cenizas aún permanecían. Lot sabía que algo grande estaba por suceder, y el ciclo de juicio y redención apenas comenzaba a despegarse. La inquietante pregunta resonaba en las profundidades de su ser: ¿qué nuevo comienzo estaba realmente forjando el plan soberano de Dios? Mientras Lot contemplaba el horizonte, la brisa fresca que soplaba traía consigo la fragancia a tierra húmeda y la promesa de renovación. Su corazón latía con expectación, mientras las imágenes de aquel lugar de destrucción se entrelazaban con visiones de restauración que el Señor le había conferido. Caminó con paso firme hacia la nueva luz que se asomaba, convencido de que su misión no solo era regresar a los pueblos, sino también preparar el camino para lo que Dios estaba a punto de hacer. Con cada paso, las palabras de Isaías resonaban en su ser: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Isaías 43:19. Aún en la oscuridad del juicio, Lot comprendía que la misericordia de Dios siempre es más abundante. Un par de días después de su decisión, Lot se encontró en la cima alta del monte, un lugar donde ondeaban las suaves hierbas. Observando a la distancia, pudo vislumbrar las ruinas de su antiguamente amado hogar. A pesar de la devastación, Lot sentía que el lugar tenía un propósito, una enseñanza que debía compartirse. El fuego no solo había destruido, sino que había purificado.
Y en su corazón entonó una oración: Señor, dame sabiduría y valentía para llevar tu mensaje de redención a aquellos que aún duelen bajo el peso de su pecado. En respuesta a su clamor, el Señor le envió una visión más. Esta vez, vio un nuevo camino que surgía de las cenizas, como un río de vida que fluía a través de la destrucción. Una brillante senda que conducía a un futuro donde las enseñanzas de justicia y misericordia se dibujaban en cada rincón. En este sendero hallarás mi voz, y aquellos que escuchen serán restaurados. Resonó la voz del Altísimo en su corazón. Con renovado fervor, Lot descendió del monte y se aprestó a regresar a las ciudades. Pero en su camino, encontró a su familia, aún llena de temor y dudas. Su esposa, una sombra de la mujer que una vez fue, miró con ojos perdidos a su esposo. ¿Por qué regresar, Lot? Las llamas aún chisporrotean en nuestra memoria, y el dolor es profundo. Lot tomó sus manos y, mirándola a los ojos, dijo: el fuego ha consumido lo viejo, pero de lo nuevo Dios está forjando grandes cosas. No vengamos al pasado por nostalgia, sino esperemos con fe a lo que Él está a punto de hacer. Las palabras resonaron en su corazón, y por primera vez, Lot vio una chispa de esperanza en los ojos de su esposa. Con su familia a su lado, comenzaron a recorrer el camino que conducía de regreso. Las primeras luces del día revelaban el horizonte, una mezcla de destrucción y posibilidad. En cada paso, la historia de Sodoma y Gomorra se convertía en una parábola de advertencia, donde el amor y la gracia de Dios cobraban vida. La narración de su rescate iba a ser su legado. A medida que llegaban a las puertas de las ciudades, Lot reunió a los pocos que aún quedaban, aquellos que habían sobrevivido al juicio y se encontraban perdidos entre las sombras del temor. Escuchad, gente de estas tierras desoladas, convocó con voz firme: la historia que hemos vivido no es solo de juicio, sino de oportunidad de redención. Hoy, las cenizas son el terreno donde Dios quiere sembrar nueva vida, pero en lo profundo de su ser, un eco de inquietud surgía: ¿acaso estos corazones ya habían sido endurecidos, como el barro que se rehúsa a ser moldeado? El desafío era grande, la tarea titánica, y en su mente resonaba un nuevo versículo: ¿quién le creerá a nuestro anuncio? Isaías 53, 1. Con cada palabra, la certeza de su misión se agudizaba, mientras la voz del Señor susurraba: porque mi propósito siempre será hacer resplandecer mi gloria incluso en los más oscuros de los tiempos. La comunidad, sentada al borde de la escucha, observaba la entrega de Lot. La posibilidad de un nuevo comienzo latía en sus corazones, algo profundo estaba a punto de revelarse. Con su presencia, el milagro de un renacer comenzaría, y en esa atmósfera de expectación, un nuevo giro en el plan soberano de Dios se manifestaba. La pregunta flotaba en el aire: ¿qué transformación divina estaba al acecho, aguardando ser revelada en el corazón de aquellos que se atrevían a soñar en medio de las cenizas? Con el sol apenas asomándose sobre el horizonte, el rostro de Lot brillaba con la luz fresca de un nuevo día. Las sombras de la noche aún se deslizaban entre las ruinas, y el silencio de la desolación pesaba en el aire. Pero dentro de él, una llama de esperanza ardía con fervor renovado. Hoy, pensaba Lot, se escribirá un nuevo capítulo. Al acercarse a la multitud que había reunido, sus ojos se encontraron con rostros conocidos, amigos, vecinos y algunos antiguos antagonistas, todos marcados por la tragedia. Sin embargo, su llamada a la redención trascendía sus pasados dolorosos. Gente de esta tierra, declaró Lot, su voz resonando entre las ruinas: el juicio no es nuestra última palabra. Dios nos ofrece otra oportunidad, una salida de las cenizas. La incredulidad inicial se vio reflejada en miradas desafiantes y susurros recelosos. ¿Acaso Lot no está herido como nosotros?, murmuraban algunos, mientras otros parecían ya haberse rendido a la fatalidad del sufrimiento. Pero un pequeño grupo, animado por la luz de esperanza que irradió de Lot, comenzó a acercarse, curioso sobre su mensaje. En nuestras tribulaciones se encuentra la promesa de resurrección, continuó Lot, recordando las palabras de Ezequiel: y os tomaré de entre las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Ezequiel 36 horas y 24 minutos. Su voz elevándose en fervor,
La multitud comenzaba a sentir el peso del destino entrelazado con la fe. Pronto, un hombre mayor se adelantó, su cabello canoso como símbolo de sabiduría y dolor. ¿Qué sabemos nosotros de la gracia?, preguntó, su voz temblorosa. La destrucción nos ha dejado vacíos, sin esperanza. Los murmullos se intensificaron, pero Lot, armado con la visión divina que había recibido, respondió con firmeza. La gracia se manifiesta en el arrepentimiento. Así como el fuego ha purificado nuestra tierra, puede también purificar nuestros corazones. Debemos regresar a Dios. El anciano lo miró, y Lot pudo ver en sus ojos una chispa de duda, pero también de anhelo. Si hay esperanza, ¿por qué esperar?, dijo en voz baja. Sin embargo, las voces de desánimo pronto casi ahogaron su pregunta. ¿Por qué creer en un Dios que nos ha abandonado?, reclamaron algunos. Porque en el momento más oscuro, Él es quien se revela como luz, respondió Lot, recibiendo un impulso de valentía. ¿Acaso no fue en Egipto, durante el sufrimiento, que Dios escuchó el clamor de su pueblo? Éxodo 3:7. Las tinieblas no son el final, son el principio de su intervención. Mientras la multitud continuaba debatiendo, un murmullo de inquietud se apoderó del corazón de Lot. El tiempo se acorta, pensaba, y el juicio puede volver si no escuchamos. De repente, una voz resonante emergió entre el grupo. Era su esposa, con lágrimas en los ojos. Lot, ¿y si nuestra esperanza se convierte en otra decepción? ¿Qué garantías tenemos de que nuestra súplica será escuchada? Lot sintió su espíritu luchar ante la duda de su amada. La certeza no proviene de las circunstancias, replicó con sabiduría, sino de la promesa de Dios. Él ha dicho, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, Jeremías 29:11. Él no ha terminado con nosotros. Esperad con fe, porque lo que está por venir es más grande que lo que hemos perdido. Los murmullos comenzaron a mudarse a palabras de esperanza. Lot sintió que la atmósfera se llenaba de una expectativa palpable, como si el viento mismo comenzara a llevar consigo las promesas de renovación. La comunidad, antes apagada, ahora parecía vibrar con la promesa de un nuevo comienzo. Sin embargo, a medida que la multitud se unía con un nuevo propósito en el corazón, desde la distancia, una sombra oscura acechaba. Un espíritu maligno, celoso de la redención, se susurró al oído de un joven sobre las posibilidades de la traición. ¿De verdad crees en los cuentos de redención de este hombre?, se burló la sombra, sembrando rápidamente la duda. Mientras Lot miraba a su alrededor, se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo era despertar la esperanza en sus corazones, sino también enfrentar las antiguas alianzas que buscaban volver al pecado. La promesa de redención se acercaba, pero con ella, la prueba del fe. La batalla espiritual había comenzado, y el futuro de su pueblo dependía de su respuesta, y así, la pregunta resonaba en el aire mientras el sol comenzaba a dar forma a los contornos de la nueva mañana. ¿Estarían dispuestos a dejar todo atrás y seguir el camino que la providencia divina había trazado para ellos, o se dejarían guiar nuevamente por la oscuridad que había consumido sus pasados? La historia apenas comenzaba. Mientras el sol se elevaba en el cielo, bañando la tierra con su luz dorada, un silencio tenso envolvía a la multitud. Los rostros expectantes de la gente reflejaban una mezcla de desesperanza y asombro, como si estuvieran en la frontera entre la fe y la duda. Lot, con resoluta determinación, se aferraba a su creencia de que Dios podía restaurar su hogar. «Escuchad, hermanos míos», clamó, su voz resonando con la autoridad de un profeta. «No estamos aquí solo para lamentar lo perdido, sino para reconstruir lo que está por venir. Dios nos ha prometido vida en lugar de muerte, esperanza en lugar de desazón. Regresemos a Él con corazones contritos». Algunos comenzaron a asentir, sus rostros iluminándose con un destello de fe renaciente. Pero la sombra de la desconfianza aún acechaba. De al fondo, un grupo de hombres, conocidos por su resistencia a abandonar los caminos de corrupción, comenzó a murmurar entre ellos. ¿De veras Lot cree que podemos ser redimidos?, decían. Es en vano,
lo que perdimos nunca lo recuperaremos. El corazón de Lot se estremeció ante la resistencia de su propia gente. ¿Acaso no sois más que polvo y ceniza? Les recordó, invocando las palabras de Dios a través de su siervo Moisés, y el hombre será como la hierba, días tiene su tiempo, Salmo 103, 15. ¿Por qué desestimáis la posibilidad de un nuevo amanecer? Mientras él hablaba, una nube de confusión se cernía sobre aquellos que luchaban con la elección entre la oscuridad y la luz. Fue entonces que el joven, poseído por la voz de la duda, se acercó y, mirando a Lot con desprecio, preguntó, si nuestra ruina fue producto de la ira de Dios, ¿por qué nos llamas a que pongamos nuestra esperanza en Él? ¿Acaso hay en su corazón un lugar para nosotros nuevamente? Al igual que el hijo perdido de la parábola, respondió Lot con fervor, el Padre espera con los brazos abiertos, deseando que regresemos. Se ha prometido que los quebrantados de corazón son restaurados, Salmo 147, 3. Si abandonamos nuestros caminos corruptos y buscamos a Dios, nuestras vidas no serán más que testimonio de su gloria. Al escuchar estas palabras, varias personas en la multitud comenzaron a derramar lágrimas. La atmósfera se llenó de un sentido palpable de anhelo. Pero el joven permanecía firme, apretando los puños con una rabia contenida, como si albergara un secreto oscuro que lo consumía. La sombra que lo dominaba lo instaba a permanecer rebelde, a resistir lo que Lot intentaba sembrar. Al final del día, ¿quién dirá que seremos perdonados? Insistió el joven, su voz más dura que nunca. Quizás estamos destinados a vivir en la sombra de nuestros pecados, como los restos de lo que alguna vez fuimos. En ese instante, Lot sintió la urgencia del Espíritu caer sobre él. La palabra de Dios es más poderosa que el lamento del hombre, exclamó, mirando fijamente al joven. Él ha prometido restaurar a los que claman a Él. Mientras haya vida, hay esperanza, y todo aquel que invoque su nombre será salvo. Romanos 10:13. La multitud, ahora cautivada por esa declaración, comenzó a murmurar entre ellos, una chispa de unidad comenzando a prenderse. Sin embargo, la sombra en el corazón del joven se alimentaba de esa lucha, un susurro maligno sembrando semillas de resentimiento. Puede que hoy sea un día de gracia, dijo el joven con desdén, pero el juicio se acercará, y entonces veréis que nada habrá cambiado. En la distancia, un viento recio comenzó a soplar, como un presagio de las tormentas que vendrían. Lot, aun con la certeza en su corazón, sintió un escalofrío. Que cada uno decida su camino, dijo, pero recordad, la elección de la vida o la muerte está delante de vosotros. El Dios que prometió restaurar es el mismo que establecerá juicio si desecháis su llamada. Con cada palabra, Lot sentía el peso del momento. La culminación de su mensaje resonaba no solo entre la multitud, sino también en el cielo. Al parecer de su corazón, el pueblo estaba en un umbral crítico, y esa elección podría cambiar el destino de Sodoma para siempre. Mientras la multitud comenzaba a inquietarse, Lot no sabía que el desenlace de esta búsqueda de redención estaba más conectado a las promesas divinas que jamás podría imaginar. Las armas que se alzaban en secreto, los corazones frágiles que dudaban, cada uno jugaba un papel. A medida que la sombra se movía entre ellos, un pensamiento resplandecía en su mente, ¿sería suficiente su fe para activar la intervención del Dios que, incluso en la oscuridad, siempre tiene un plan soberano? El camino de redención quizás apenas comenzaba, pero el tiempo se acortaba, y cada latido del corazón colectivo podría ser la clave de un cambio eterno. La multitud seguía agitada, los murmullos aumentaban en intensidad como el viento que arremetía a su alrededor. Lot se mantuvo firme, sintiendo la presión de las miradas, cada una cargada de anhelos y ansias de redención. El tiempo es corto, dijo con voz contundente, y el Señor está en este lugar, esperando que respondamos a su llamado. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo no es más que vanidad. 1 Juan 2, 15-17, a medida que su voz reverberaba, un ruido ensordecedor se alzó desde las afueras de la ciudad, un estruendo que hizo temblar la tierra.
La multitud contuvo la respiración, y el joven de mirada endurecida dejó escapar un susurro que se perdió entre los ecos de inquietud. ¿Qué juicio se acerca ahora?, se preguntó, sintiéndose atrapado en un mar de confusión y resentimiento. Entonces, de entre las sombras, figuras familiares emergieron. Eran los hombres de la ciudad, aquellos que habían mantenido el acecho sobre Lot y su mensaje de esperanza. Con la ira reflejada en sus rostros, se acercaron, atacando la fe de Lot como un depredador que acecha a su presa. ¿Acaso crees que puedes salvarte a ti mismo y a este pueblo con palabras vacías?, gritó uno de ellos, elevando un puño en desafío. Los corazones de la multitud palpitaban con temor, algunos comenzaron a retroceder, temerosos ante la violencia que podía estallar. Pero Lot no cedió. Si solo pudieseis ver la mano de Dios que se extiende hacia vosotros, podríais entender que hay poder en el arrepentimiento. Estos días de gracia no se nos han concedido en vano. De repente, una luz brillante surgió en el cielo, como un faro insistente que atravesaba la tenue atmósfera. Las nubes se dispersaron por un momento, revelando la gloria divina mientras la voz del Señor resonaba en lo más profundo de los corazones. Pueblo mío, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, pero si Baal, id en pos de él. 1 Reyes 18:21. La multitud estaba estupefacta, y algunos cayeron de rodillas, sintiendo la poderosa presencia de Dios. Pero el joven que había cuestionado a Lot, ahora luchaba entre la fe y la desesperación. «Dame una señal», clamó en un grito desgarrador. «Dame una prueba de que hay esperanza, de que nuestro futuro no es la destrucción». Lot, viéndolo caer en el abismo de su angustia, asumió una actitud compasiva. «Tu clamor no es en vano», dijo, «aún hay tiempo para volverse a Dios. El corazón contrito y humillado jamás será despreciado». Salmo 51 horas y 17 minutos. Las palabras de Lot tenían un peso, y esos momentos sagrados se sentían como flechas disparadas contra la indolencia del pueblo. Sin embargo, el joven se levantó, su rostro ahora lleno de rencor. «No necesito más que palabras, quiero ver el poder de Dios en acción». Con esas palabras, una atmósfera de tensión se apoderó del lugar, como un rugido en la cima de una montaña. La contestación de su desafío era inminente. Mientras la multitud dividía su atención entre Lot y el joven, un estruendo como el de un trueno se hizo oír en la distancia. El cielo se oscurecía, y el viento arremetía con tal furia que el temor se apoderó de todos. De repente, un mensaje resonó en el corazón de cada persona presente: el juicio del Señor está por llegar, pero también su misericordia. Podéis ser transformados o consumidos, la elección es vuestra. Lot sintió que la revelación divina descendía sobre él con gran fuerza. El Señor no está ausente, Él ve cada lágrima, cada arrepentimiento y cada decisión. Por eso, os digo, cread en el poder de la redención y la transformación. El pueblo que clama a Él será salvo. Cuando esas palabras cayeron en silencio, una pregunta se plantó en el aire, latente y poderosa: ¿cómo podría el joven cambiar de corazón si la sombra aún le envolvía? Y ahí, en el profundo anhelo de restauración, una promesa aguardaba su cumplimiento, una intervención divina que desataría los planes eternos del Creador. No sabían que estaba a punto de revelarse el propósito insondable de Dios, una obra monumental que trascendería generaciones. En medio de la batalla entre luz y oscuridad, el trabajo soberano de Dios se preparaba para desatar un milagro en las tierras de Sodoma y Gomorra, un motivo de esperanza que aún no habían comprendido. Una decisión colosal aguardaba, aguardando la respuesta de un pueblo sacudido y dividido. La atmósfera se tornó densa, como si los cielos mismos estuvieran conteniendo el aliento. La multitud, acallada por el temor y la incertidumbre, observaba a Lot con ojos que reflejaban tanto la desesperación como la esperanza. Era un momento de decisión, una encrucijada divina. De repente, el joven que había clamado por una señal se adelantó una vez más, su corazón sacudido por un turbio cóctel de emociones. ¿Qué más debo hacer para que esto que llamas misericordia se manifieste? Si Dios es tan poderoso, que actúe ahora.
Su voz resonaba con desafío, y su desafío parecía retar al cielo mismo. Lot, sintiendo el peso de la súplica del joven, respondió con un fervor renovado. Tu demanda es justa, pero recuerda, el Señor se manifiesta de formas que a menudo no entendemos. A veces, su poder se revela en el silencio y en la espera. Dios no está limitado a nuestras expectativas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40 horas y 31 minutos. Mientras esas palabras salían de su boca, un gran estruendo rompió el aire, un sonido sagrado que cortó la densa oscuridad como un cuchillo. Nubes cargadas de furia resplandecieron sobre la ciudad, y un rayo surcó el cielo. Los hombres de la ciudad se detuvieron por un breve instante, aterrados ante la manifestación del poder divino. Algunos de los que se habían acercado a desafiar a Lot comenzaron a retroceder, sintiendo el agobio del temor ante la presencia del Altísimo. La voz de Lot resonó con autoridad. Escuchad, pueblo de Sodoma, el tiempo se ha cumplido. Dios ha escuchado el clamor de los justos y Raúl, su siervo, intercede por vosotros. La culpa de esta ciudad ha subido a los cielos, pero también la gracia de su Redentor está al alcance. Sin previo aviso, la tierra comenzó a temblar bajo sus pies, y el eco de pasos celestiales se percibió por doquier. Las miradas de la multitud estaban ahora dirigidas hacia un lugar donde la tierra se abría ligeramente, como si por un momento se hubiese rasgado el telón del tiempo y el espacio. En ese instante, Lot supo que Dios estaba a punto de actuar de una forma que cerraría el círculo de sus planes eternos. Un resplandor azul y dorado descendió suavemente, envolviendo a Lot y al joven desafiante, llevándolos a una especie de trance donde el tiempo parecía desvanecerse. Así como el tiempo de gracia se extiende, también lo hace el juicio, susurró una voz poderosa y llena de amor. ¿Qué escogeréis? Tenéis ante vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged, pues, la vida para que viváis vosotros y vuestros descendientes. Deuteronomio 30 horas y 19 minutos. Los rostros de los presentes mostraban confusión, miedo y un profundo anhelo de cambio. El joven, completamente en silencio ahora, parecía deslizarse entre los límites de la fe y la desesperación. Explícame. Enséñame cómo puedo ser parte de esto. Gritó, su ruego resuena en el aire como una oración. Lot lo miró intensamente, percibiendo la fragilidad de su espíritu. El corazón que busca a Dios es un corazón que será hallado por él. Aún hay tiempo, oh generación de Sodoma, para abrir los ojos y ver la verdad. El poder de Dios no solo redime, sino que transforma vidas, y esto que es imposible para el hombre, lo es todo para el Señor. En ese momento, la tierra pareció abrirse un poco más, revelando una grieta en la que había un fuego que ardía pero no consumía. Era un recordatorio de lo que estaba por venir, de los juicios de Dios que no podían ser ignorados. Tanto los hombres de la ciudad como los temerosos de Lot observaban, cautivados. La voz del Señor resonaba nuevamente: He aquí, estoy por hacer algo que hará temblar el corazón de quienes se resisten a mi verdad. No solo un juicio, sino la oportunidad de redención, porque mi propósito siempre ha sido traer vida de entre las cenizas. La multitud palpitaba ante esa revelación, y el significado de las palabras de Dios caló hondo. ¿Acaso se atreverían a responder ante tal invitación? Y así, en aquel instante decisivo, una sombra de duda y esperanza atrapó a los corazones de todos los presentes. Lot había hablado de redención, pero ahora, ante la intervención divina, se acercaba al mismo límite de su fe. El poderoso plan de Dios se comenzaba a manifestar, y la pregunta más inquietante flotaba en el aire: ¿aceptaría el pueblo la oportunidad de redención, o perecerían en su cólera? El destino de Sodoma pendía de un hilo, y un nuevo capítulo en la historia de la salvación se estaba a punto de escribir. El resplandor que había descendido parecía palpitar en la atmósfera, como si los ángeles del cielo se unieran en un canto de adoración. Mientras la multitud permanecía en un silencio reverente, Lot sintió la urgencia de actuar. Escuchad. El tiempo de la misericordia aún Tidaka ha cesado.
No os apartéis de lo que habéis visto y sentido. Hay esperanza para aquellos que se vuelven en su corazón a Dios. La multitud comenzó a murmurar, repleta de dudas y temores, pero también de un ardiente anhelo de verdad. La voz de Dios resonaba en sus corazones, como un eco que despertaba memorias de tiempos pasados, cuando su pueblo había conocido su gracia. Algunos comenzaron a clamar postrándose en el suelo, mientras otros, más hundidos en la incredulidad, reían con burlas amargas. «No digas eso, Lot», gritó uno de los hombres de la multitud, su rostro desencajado por la frustración. ¿Qué puede hacer Dios por nosotros ahora, que hemos caminado por el sendero de la perdición? ¿Acaso alguna vez la justicia será nuestra? Solo sabemos del juicio, de la ira que viene. Lot, con el fervor del Espíritu en su corazón, respondió, justamente en nuestras horas más oscuras, Dios ha preparado un manantial de redención. Él quiere transformarnos desde el interior, traer vida donde hay muerte. Sed duros de corazón si queréis, pero la invitación está extendida. ¿Quién quiere experimentar la verdadera liberación? El joven desafiante, que había clamado por una señal, sintió que su espíritu temblaba ante la declaración de Lot. Su voz, aunque temblorosa, apareció poderosa. Yo quiero comprender, Lot. Muéstrame el camino. Si Dios tiene un propósito incluso para mí, que la vida y la muerte ante Él sean mi elección, entonces que así sea. Llevaré mis pasos hacia la luz. Con esa declaración, una nueva energía comenzó a levantarse entre la multitud. Los que estaban indecisos miraban a su alrededor, se preguntaban unos a otros si era cierto que existía la posibilidad de redención. Algo se movía en sus corazones, aunque el miedo a un futuro incierto aún pesaba sobre ellos. De repente, un viento gélido sopló, trayendo consigo un susurro de advertencia. Un camino hacia la redención no está exento de sacrificios. Debéis abandonar vuestras viejas prácticas, dejar el pecado que habéis abrazado, y arrepentiros verdaderamente. La voz resonaba como un trueno en la calma, haciendo eco en las almas de todos. La multitud se estremeció y los corazones comenzaron a palpitar. Habéis sido llamados a cambiar, a mirar hacia el Altísimo, continuó Lot, su voz resonando con una pasión inquebrantable. La promesa del Señor es que si se humillare mi pueblo, sobre el cual es llamado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Un silencio pesado invadió el ambiente, y las miradas se cruzaban, evaluándose, buscando la convicción en cada rostro. La revelación del amor y la justicia de Dios brillaba en medio de la opresión del pecado y el temor. Entonces, una luz intensa surgió de la grieta en la tierra, proyectando sombras danzantes en los rostros asombrados. La voz del Creador retumbó nuevamente, esta vez con claridad penetrante: esto es un aviso y una oportunidad. El poder de vida está sobre vosotros, el destino de la ciudad pende de vuestras decisiones. El eco de las palabras de Dios resonó en todos los presentes, y la condena del pecado comenzó a tornarse en anhelo por la gracia. Lot entendió que el verdadero desafío y la prueba de fe no eran solo un dilema personal, sino un momento clave donde sus vidas se entrelazaban con la soberanía divina. El joven levantó sus manos, la mirada fija en Lot. Levanta tu voz, Lot. Que nuestra ciudad se vuelva a Dios y obtenga la redención prometida. El clamor de los justos comenzó a unirse, como un susurro transformándose en un poderoso grito de anhelo, y mientras la atmósfera vibraba con un anhelo renovado, el cielo se oscurecía, prometiendo un juicio que no podía ser ignorado. ¿Podrían los corazones duros de Sodoma rendirse ante el amor transformador de Dios? La decisión que tomaran resonaría por generaciones como un testimonio del poder divino. La inquietante verdad de que el tiempo de gracia estaba en cuenta regresiva comenzaba a calar en sus corazones. El plan soberano de Dios estaba a punto de revelarse en toda su plenitud. La pregunta flotaba en el aire, resonando en cada corazón: ¿aceptarían la oportunidad de cambio, o se aferrarían a las cadenas de su pasado, desoyendo una vez más el llamado a la vida? Esa mañana, mientras el sol despuntaba sobre las montañas, la atmósfera en Sodoma se cargaba de una tensión palpable.
Lot, rodeado de aquellos que habían comenzado a despertar a la esperanza, sentía que la vida se movía entre ellos como un río caudaloso. Era un momento decisivo, un último llamado a la redención. Sabía que debía actuar con valentía y perseverancia, guiado por el Espíritu de Dios. Hoy, elegiremos entre la vida y la muerte, proclamó Lot, su voz fuerte, resonando con el peso de la verdad divina. Hoy tenemos la oportunidad de renacer de las cenizas de nuestra ruinosa historia. Si deseáis experimentar la plenitud de la gracia, debéis arrepentiros y volver a Dios. Él escucha la súplica de aquellos que claman a Él con corazón contrito. Varias personas comenzaron a responder, lágrimas brotando de sus ojos cansados mientras el temor se entremezclaba con la esperanza. Algunos se arrodillaron, levantando sus manos al cielo, mientras un murmullo de súplicas y arrepentimientos comenzaba a llenar el aire. El joven que antes había desafiado a Lot, ahora se encontraba entre ellos, su rostro surcado por la lucha interna pero iluminado por la verdad que empezaba a comprender. Mientras tanto, la sombra antes mencionada que había abordado al muchacho emergió de nuevo, intentando socavar ese momento de iluminación. Un grupo de hombres, aquellos que habían estado en contra de Lot, irrumpieron en la escena. ¿Qué intentáis hacer? Antes que el fuego consuma esta ciudad, solo habrá más caos. Gritaban, tratando de avivar el miedo y la desesperanza en el corazón de la gente. Pero las palabras de Lot resonaban más fuerte que los ecos de la incredulidad. Escuchad las palabras de Ezequiel, y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36 horas y 26 minutos, clamó Lot con fervor. Dios está aquí y todavía ofrece nueva vida. La multitud, ahora unida en su deseo por transformación, comenzó a clamar a Dios, pidiéndole que interviniera. Fue en ese instante que la tierra tembló una vez más, pero esta vez no era un presagio de juicio, sino una manifestación del poder de Dios. El cielo se abrió, y una luz brillante se descendió como un manto, envolviendo a aquellos que buscaban redención. Los murmullos se convirtieron en alabanza, la atmósfera se cargó de una paz que solo Dios podría ofrecer. De repente, un hombre de la multitud, tocado por la gracia, se levantó. Levantaré mis manos al cielo y proclamaré que Dios es mi salvación. Gritó, y la multitud se unió en un clamor de adoración. Lot miró con asombro mientras comprendía que Dios estaba haciendo algo que sus ojos aún no podían ver. El mismo juicio que habían temido se convertía en la pasión de redención que flotaba en el aire. Los ángeles del Señor parecían danzar en los cielos, mientras el pueblo se unía en un solo clamor de ruego y adoración. Este momento no era solo un acto de fe, era una respuesta al amor transformador de Dios. Limpiadnos, oh Señor, y renueva nuestros corazones. Exclamaban juntos, hilaridad y alabanza resonando en un solo cuerpo. Lot, lleno de gratitud, subió sus ojos al cielo, reconociendo el cumplimiento de lo que había orado. Sabía que aún había tiempo para que aquellos que habían resistido se giraran hacia la luz. Volved a Él, no hay pecado tan grande que su gracia no pueda cubrir. Esta ciudad será recordada por su caída, pero también por su resurgimiento, continuó, lleno de fervor, y en ese momento de ferviente comunión, la voz del Señor resonó en medio de la luz. A aquellos que claman, yo los escucho. Mis promesas permanecerán. Las cenizas darán paso a nuevos brotes de vida. Sodoma y Gomorra vivirán en mi gloria. Así, mientras la multitud seguía proclamando su fe y esperanza, un tiempo de restauración comenzaba a florecer en medio de lo que parecía ser la ruina. El recordatorio del juicio se convirtió en el trasfondo de la oportunidad, corazones duros comenzaron a ablandarse. La fe de Lot, su intercesión, y la presencia activa de Dios estaban entrelazados en un milagro que trascendería generaciones. La historia de Sodoma y Gomorra no terminaría como un eco de destrucción, sino como un testimonio de cómo la gracia de Dios florece incluso en los lugares más oscuros. Y así, el futuro que aguardaba las tierras renacientes no era solo un nuevo capítulo, sino una redención que se extendería más allá de lo que el hombre podría imaginar. Ahora, pueblo amado, este es el momento que estáis esperando. ¿Vais a abrazar la salvación que se os ofrece?
Suscribíos ahora mismo para no perderos ninguna historia bíblica reveladora que nos inspire a vivir cada día en la luz de la redención. Dejad un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más historias de esperanza lleguen a quienes más las necesitan. Compartid este mensaje con al menos 5 amigos que necesitan ver el poder de Dios en acción. Este es el momento de mostrar vuestro apoyo.